por favor, pararme y lo corregimos y lo discutimos y sin ningún problema. Vale, pues sin más dilación, empezamos con integraciones. Entonces, primero que nada, vamos a ver qué es lo que se conoce como una integración o qué es lo que vamos a denominar integración en esta charla. Una integración no es más que una interacción entre dos piezas de software. Pueden ser dos servicios, una UI y un backend, etc. Como hemos dicho, cualquier aplicación de mediana, bueno, incluso te diría de pequeña envergadura hoy en día tiene al menos una integración que suele ser la UI, que suele ser una SPA, con un backend y normalmente esa integración es en REST. Voy a asumir en esta charla que las integraciones sean entre UI y backend o entre servicios es siempre mediante API REST, pero las herramientas se pueden utilizar para otros tipos de protocolos, no están solo restringidas a REST. Y bueno, ¿esto por qué es esto un problema? Bueno, pues principalmente porque cuando un software crece, el equipo lo hace también. Y cuando el equipo sigue creciendo, llega un momento en el que la comunicación entre los miembros del equipo es un problema. Y es más cuando el equipo se divide en subequipos y por lo tanto también suele hacerse una división de la aplicación en distintos servicios. Cada uno de esos servicios mantenido por distintos equipos. Entonces, pues nosotros como desarrolladores somos buenos desarrollando, pero normalmente la comunicación no es nuestro punto fuerte. Y en eso se refleja muchas veces los problemas de integración que tenemos de los distintos servicios. Ese es uno de los principales problemas que tenemos en las integraciones. Otro es que si hablamos de una aplicación realmente grande, muchas veces tú estás manteniendo un servicio del cual no sabes quién es tu usuario. Sabes que lo estás exponiendo, incluso aunque los usuarios de tu servicio estén sentados en la misma empresa, muchas veces no sabes ni quiénes son ni cómo lo usan. Entonces, eso es otro problema que queremos intentar resolver con estas herramientas. A la hora de hacer cambios, por el hecho de no tener este feedback de cómo está siendo nuestro servicio utilizado, hacemos cambios con toda la buena fe del mundo, creyendo que no vamos a romper nada, pero la liamos parda cuando llegamos a producción, que es cuando ocurre la integración real. Y bueno, lo que ya hemos comentado, otro de los problemas es que no sabemos cómo los servicios están siendo utilizados. ¿Cómo solucionamos esto hoy en día? Pues hoy en día la solución más comúnmente aplicada para esto es definir test end-to-end, de forma que ejercitamos con test automáticos todo el stack tecnológico de nuestra aplicación, desde la capa más externa, que normalmente suele ser una interfaz gráfica, hasta la más interna, que suele ser la cercana al repositorio de datos, dígase base de datos, etc. Y bueno, ¿es esto suficiente? Bueno, tiene una serie de problemas. Normalmente estos tests son muy difíciles de implementar, sobre todo si están dirigidos por la UI. Son tediosos. Tenemos que lidiar con autenticaciones en frontend. Normalmente si hacemos UI, los selectores, pues bueno, nos basamos en CSS, el cual suele ir cambiando. Entonces, eso hace que sean unos tests muy débiles. Y por otro lado, sobre todo en equipos, en aplicaciones con multi-equipo, suelen ser muy difíciles de mantener porque tú tienes tu pequeña... voy a enfocarme siempre sobre UI, que es más fácil de comprender, creo. Tú, por ejemplo, puedes ser el propietario de cierta parte de la pantalla, porque, yo qué sé, están montando, por ejemplo, las cuentas bancarias del usuario. Pero luego, un poquito más abajo, en la misma pantalla tienes las tarjetas de crédito que tiene el usuario. Y esos dos componentes pueden ser propietarios. Los propietarios de esos componentes pueden ser distintos equipos. Entonces, cuando hago un test de interfaz sobre mi componente, puede ser que los CSS que está aplicando el otro componente me hagan no funcionar o no seleccionar el componente que quiero ejercitar correctamente. Entonces, eso es un problema. Luego, por otra parte, suelen ser muy lentos. ¿Por qué? Pues principalmente porque estamos ejercitando todo el stack tecnológico en un entorno similar a la producción, pero que no suele ser producción porque es muy caro y bueno, pues eso repercute en que el test es lento. Y luego, aparte, simplemente por ser un test end-to-end, es órdenes de magnitud más lento de lo que suele ser un test de integración. Y bueno,
Más problemas de los test end-to-end. Normalmente no es posible o es muy, muy, muy complicado ejecutarlos en tu entorno de desarrollo, en tu PC o en tu portátil. Es verdad que Docker y Docker Compose nos han ayudado mucho en esto, pero aún así, yo qué sé, no podemos levantar el entorno de producción completo en nuestra máquina. Ya no solo a lo mejor por capacidad hardware, sino porque no tenemos los datos disponibles que requerimos en la base de datos para empezar y poder arrancarlo todo. Entonces, es muy, muy, muy complicado. Y como ya hemos comentado antes, requiere un entorno de producción o production-like, es decir, lo más similar a producción para que cuando realmente despeguemos nuestro servicio o nuestro cambio en producción no nos encontremos sorpresas. Eso, normalmente, replicar un entorno de producción no es posible porque no tienes ni el mismo escalado, ni las características de red o seguridad son las mismas. Y bueno, lo que habíamos dicho ya de los datos. Los datos ya no es que sean solo difíciles de conseguir, es que si estamos haciendo deployments independientes de nuestros servicios, puede ser que se dé el caso de que dos servicios intentan ir a la vez a este entorno de end-to-end y los datos que están generando nuevos no sean compatibles entre sí. Con lo cual, pues, se nos hace un empastre en el entorno que vamos, no hay forma de solucionarlo fácilmente. Entonces, ¿cómo resolvemos todo esto? Pues la solución que hacemos es, vamos a moquear nuestras dependencias. Eso está muy bien porque conseguimos el objetivo de que nuestros cambios los podemos testear en aislamiento, no tenemos dependencia con nadie más, y además conseguimos, por otra parte, que la velocidad del testing sea mucho, mucho, mucho mayor. Normalmente, dado que no tenemos dependencias reales, sino que es un mock, el entorno de desarrollo es suficientemente potente como para poder ejecutarlos. Y bueno, creo que he cubierto ya los 4 puntos que estábamos diciendo. Pero tienen algunas pegas. Principalmente, los mocks que nosotros definimos para nuestros servicios se pueden desviar de la implementación original sin que nosotros nos demos cuenta. Sencillamente porque el propietario del servicio que estamos moqueando ha decidido hacer un cambio y nosotros no somos conscientes de él. Entonces, ese cambio, a no ser que haya una comunicación, y no suele ser el caso, no lo vamos a encontrar en producción. Entonces, pues, queremos evitar eso. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? Bueno, pues vamos a comentar un par de herramientas, como había comentado en la agenda. La primera es OpenAPI. Existen otras que no vamos a cubrir, como por ejemplo RAML, que es una definición similar a OpenAPI que derivó, pero que finalmente no tuvo una base de usuarios potente y se unió en el mismo grupo de especificaciones. Luego veremos un poco la historia de OpenAPI, donde comento también algo de RAML. Para la gente que trabaja en la JVM, hay soluciones de Spring como Spring Cloud Contract, que en su última versión, por lo que he leído, incluye compatibilidad con Pact, con lo cual la parte final de la charla será aplicable a todos los que estéis trabajando sobre Spring, que supongo que sois la gran mayoría de la gente en JVM. Y para finalizar, hablaremos de Pact. Tanto OpenAPI como Pact son agnósticos a la tecnología. Es decir, esto aplica para JVM, para Node, Python, etc. Los ejemplos que yo tengo los he desarrollado en Node. Por favor, no me echéis. no me matéis mucho por el código. Lo intento hacer lo mejor posible, pero bueno, veremos a ver. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? Voy a aprovechar para ver un trago. Aprovecho para comentar lo que había puesto por el chat, por si alguien no lo ha visto, que vayáis apuntando cualquier pregunta que tengáis por el chat y eso, y así las vamos recogiendo y luego pues le damos un vistazo. Perfecto. Pues sigo entonces. Vamos a empezar con OpenAPI. Voy a comentaros una pequeña historia, la voy a pasar muy rápido porque es un poco a modo de curiosidad. OpenAPI empezó llamándose Swagger, empezó allá por 2010. En 2015 fue adquirida por una compañía llamada Smart Beer. La nombro porque normalmente cada vez que vais a buscar algo de Swagger, esta compañía sale por detrás.
al final de 2015, estas tecnologías o esta compañía intentó crear un grupo para definir una especificación de Open, que luego se llamaría OpenAPI, o sea, querían hacerlo un poco más estándar. Y bueno, pues como parte de esa organización, SmartVR donó Swagger a la organización, de forma que salió el OAS, que es la OpenAPI Specification. Entonces, yo nombro Swagger porque cuando lo conocí empecé a trabajar con el Swagger y se me quedó ese nombre, pero es exactamente lo mismo. Simplemente es un matiz de qué versión estamos utilizando. Si Swagger será una versión anterior, OpenAPI será una versión más actual. En 2017 se lanzó la versión 3.0. RAML, que originalmente fue desarrollada por MuleSoft, se unió al OpenAPI Specification en 2017 y, entre otras herramientas, la más importante que donó a la organización fue el RAML to OWASP, que permitía hacer una transición fácil al nuevo estándar. Y este año, creo que fue en febrero, lanzaron la versión 3.03. Como podéis ver, la especificación es el lenguaje que tenemos que usar para definir nuestras APIs. No ha cambiado apenas. O sea, fijaros que ha sido versión 3 de patch. O sea, que es en 3 años apenas ha habido cambios. Cosas interesantes. En este OpenAPI Organization hay empresas tan importantes como Microsoft, PayPal, IBM, Google, es decir, están todas las grandes. Entonces, es algo que tiene mucho, está soportado por grandes nombres detrás. Entonces, es realmente interesante trabajar con esta tecnología. Entonces, vamos a ver qué es OpenAPI. OpenAPI es un lenguaje que nos permite definir de forma estructurada nuestras APIs, ¿vale? Suena un poco rimbombante, pero luego veremos un ejemplo y es más fácil de entender. La definición se puede hacer en distintas anotaciones. Se puede hacer en JSON y creo que en XML no lo sé si se puede usar, la verdad. No sé si alguien lo sigue usando, pero bueno. Y normalmente la más utilizada es YAML. Cosas interesantes de esta tecnología es que, dada una definición de un API, puede generar interfaces, puede generar código que sirve luego para la implementación tanto de clientes como de los proveedores de ese API, ¿vale? Entonces, eso está muy bien porque de forma... el propio compilador si tenemos un compilador, el compilador de nuestra plataforma nos ayuda a cumplir con la especificación del API que hemos acordado. Además, permite añadir una documentación para los usuarios. O sea, es decir, no solo pretende abordar el automatismo de generar bien la interfaz cliente o bien la interfaz de servidor, sino que además también podemos añadir explicaciones de cómo hacer uso de nuestro API, tipos de datos que podemos aceptar en cada parámetro, etc. Y bueno, pues sin más, vamos a ver un pequeño ejemplo de código. Si queréis verlo en el repositorio, en lugar de estar siguiendo lo que yo voy mostrando, ahí tenéis el enlace, lo voy a dejar en pantalla. No, mentira, no lo voy a dejar en pantalla porque si no, no vais a poder ver el código. Entonces, cópialo en el chat, tío. Vale, perfecto. Vamos a hacer eso. Ahí lo tenéis. Ya lo había compartido alguien. Vale, y ahora, un segundo que dejo de presentar, os comparto la pantalla completa. Y así será más fácil de ir cambiando. Vale, ¿podéis ver el código? Bueno, el VS Code. Sí, sí que se ve. Yo sí lo puedo ver. Vale, perfecto. Un pelín, ahora mejor. ¿Ve? Sí. Vale, voy a hacer o sea, no solo quiero enseñaros lo que es la definición del API usando Swagger, sino también un poco cómo se ha integrado dentro de la aplicación, ¿vale? Esto es un pequeño servidor en Node. Vamos a empezar desde arriba, iremos bajando capas hacia abajo.
Para los que no conozcáis Node, el framework de backend más importante o más ampliamente utilizado se llama Express. Entonces, Express tiene un sistema de, llamémosle plugins, que te permiten encadenar una serie de comportamientos en el procesado de las peticiones de backend, de forma que todo puede ser un poco plug and play. Entonces, no voy a entrar mucho en detalles, simplemente voy a centrarme en las partes específicas de Swagger. ¿Vale? Entonces, tengo dos endpoints definidos. Uno que se llama API Stocks, donde, bueno, devuelvo unos datos hardcodeados de stocks. Y otro endpoint donde podemos consultar la documentación que se está generando en tiempo de ejecución, ¿vale? Ahora os lo enseñaré eso. Y creo que en esta capa no tenemos nada más interesante. Vamos a entrar a ver cómo se define el API de stocks y así vemos un poquito rápido por la sintaxis. No voy a entrar en detalle de nuevo, simplemente es para que veáis un poco cómo se hace, pero para nada voy a entrar en plan, esta es la especificación, estos son los datos que tenéis que usar, la estructura, etcétera. No, para eso ya tenéis la web. Simplemente es una toma de contacto y seguimos hacia otra cosa. Vale, dentro de lo que es el API de stocks, tenemos, por ejemplo, cuando consultas a API stocks, esta es la ruta que está respondiendo a esa petición. Y aquí tenemos definidos como un comentario con una anotación la documentación OpenAPI o Swagger, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que esto es una petición GET, tenemos una pequeña descripción de lo que va a hacer este método, lo tenemos tagueado, tenemos el output que estamos generando y tenemos el tipo de respuestas que vamos a retornar en función de lo que haya ocurrido. Entonces, este endpoint solo va a devolver un HTTP 200. Y la estructura de la respuesta lo tenemos hecho aquí. ¿Vale? Esto, esperad un segundo porque no me acuerdo dónde lo tenía definido. Un segundo, perdona, porque esto lo hice hace 3 años y creía que me acordaría. Y tiene que estar por aquí porque solo tiene 4 o 5 ficheros. Bueno, luego si me lo encuentro... mira, estará aquí en modelos, seguro. Vale, esta es. Tenemos definido... O sea, este es el modelo básico de nuestro negocio. Podemos tener un stock o una lista de stocks. ¿Vale? Entonces, esta es la forma que tiene un stock. Tiene de forma obligatoria un ID, un nombre, un precio actual y la última utilización. Y aquí tenemos los tipos definidos para cada uno de esos atributos. ¿Vale? Entonces, cuando yo defino el API, y volvemos de nuevo a la petición anterior, tengo puesto aquí, por ejemplo, que la respuesta es un HTTP 200 y que voy a devolver una lista de stocks, que cumplirá con el formato que hemos definido en el otro fichero. De forma similar, con este endpoint estoy pidiendo un stock en concreto. Entonces, de nuevo, esto es una petición GET que produce JSON. Estos son los parámetros de entrada que tiene este endpoint con su documentación y dónde lo voy a encontrar, si va a ser forma del path o va a ser una query. Y la respuesta, en este caso, va a ser un stock individual. ¿Vale? Entonces, aquí me estoy definiendo un tipo para poder utilizarlo más abajo. Y aquí estoy haciendo una actualización de un stock. ¿Vale? Lo sé porque lo pone aquí, básicamente. De nuevo, esto produce un output de JSON. Tiene 2 parámetros de entrada, un ID y un last update. Y bueno, la respuesta en este caso es un 200 con el stock que hemos actualizado. ¿Vale? Por ejemplo, cosas interesantes. En este caso, de los 2 parámetros, el primero es el ID. Este lo vamos a recuperar a partir del path de la petición, pero en cambio el last update va a formar parte del body. Y como ya hemos dicho, esto es una operación put. ¿Vale? Entonces, voy a arrancar un momento este servicio. npm start. Pero bueno, que no tienes que ir simplemente a npm start y listo. Vale, tenemos el servicio arrancado. Un momento que voy a abrir la documentación porque tengo aquí los enlaces que quiero enseñaros. Entonces, primero vamos a ver qué pinta tiene el API que está generando.
Esta pantalla que estáis viendo la está generando la aplicación en tiempo real en base a los comentarios que hemos añadido a nuestro código, ¿vale? Esto no es estático. Es decir, si hago un cambio, rearranco la aplicación y se verá aquí reflejado. Entonces, esto es mucho más amigable para el usuario que lo que estaba haciendo yo antes de ir al código. Seguramente, como somos desarrolladores, haremos más eso, pero esto es mucho más amigable. Además, esta UI tiene cosas muy chulas, como por ejemplo, si nuestra petición, no es el caso, estuviera autenticada, podríamos aquí hacer la autenticación para poder ejecutarla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si abro la primera petición, que es un get sobre stocks, le digo que lo quiero probar. En este caso, la petición no tenía parámetros, pero si la pruebo, me va a devolver, o sea, estoy ejercitando el backend en tiempo real a través de la pantalla de documentación, lo cual está muy chulo, porque, por ejemplo, si tengo una actualización, como hemos visto aquí, y le digo que lo quiero probar, pues le digo qué datos quiero utilizar para ejecutar esta petición. Dejadme que copie un ID porque no me acuerdo. Son ID numéricos. Vale, pues vamos a tocar el primero, que es Apple, que tiene una actualización. Tiene un enlace, voy a copiar el numerito este y así lo cambiaré. Entonces, quiero cambiar Apple. Este es el valor que tenía, pues le voy a poner un 999. Pues me he pasado uno ahí. Y ejecutar. Entonces, aquí vemos el comando, la petición y aquí tenemos la respuesta. ¿Vale? Entonces, esto está para cuando tenemos que enfrentar un nuevo servicio, esta aplicación es muy útil. Y bueno, es lo que es una de las tecnologías más estándar para definir APIs que hay en el mercado ahora mismo. Dani, tío, hay unas preguntas respecto a cómo ir documentando la cosa. Te las lanzo ahora. Perfecto, sí. ¿Vale? La primera es, ¿la documentación con Swagger tiene que estar en un comentario o puede estar fuera de alguna manera especificada? ¿Es una configuración que se puede poner fuera? No lo sé. Seguramente sí. Pero tiene lo bueno de tener la documentación en el sitio donde estás, de lo que estás documentando, es que si tú haces un cambio al método, la documentación la tienes ahí delante y no se te va a olvidar actualizarla. Pero supongo que sí. Supongo que será posible componer tu documentación a partir de ficheros YAML y tenerlo en un directorio externo o incluso en otro repositorio. Entonces, creo que sí, Vale. no lo explica, pero creo que es posible. Lo ideal entiendo que sería que las cosas que dependen de la función de alguna manera las pudiera sacar él y las descripciones ser algo que tú aportaras después, ¿no? Porque en otros lenguajes, en otros entornos sí que hay una parte que por introspección la acaba generando Claro. directamente, ¿no? Porque, Eso es verdad. En plataformas de la JVM, normalmente la definición de Swagger es más concisa. Solo requiere prácticamente la documentación para las personas, porque el resto, como Ricardo está diciendo, a base de introspección se puede generar en tiempo real y no hace falta especificarlo. Pero sí. Vale, hay una siguiente que dice, ¿qué pasa si no se documentan los casos excepcionales como son los 400 o los errores 500? A ver, pasar no pasa nada. El programa seguirá funcionando, pero la documentación al usuario no le llegará. Simplemente es eso, no estarás ofreciendo una documentación completa. Vale, entiendo que luego tendrá más importancia cuando eso forme parte de algún contrato que se evalúe, ¿no? Tendrá que ser lo más completo posible, ¿no? Claro, a ver, normalmente esto, el escenario o el caso de uso de esta herramienta es, yo estoy desarrollando un servicio o quiero consumir un servicio que ya existe, pero no sé cómo funciona. Entonces, si el servicio me ofrece esta interfaz o esta documentación, yo puedo acceder, sé que estoy accediendo al servicio que está corriendo ahora mismo en el entorno y puedo ejecutarlo. Y entonces eso me permite jugar con datos y un poco hacerme con el API. Si hay un caso o una respuesta como un 500 que no me devuelve o un 403 porque no tengo autenticación o, yo qué sé, vete a saber, a cualquier estado, pasar, no pasa nada, pero la documentación no es completa. Entonces son casos que el consumidor de tu API no va a implementar correctamente, posiblemente. Perfecto. Aquí, de hecho, Isidro comenta que sí que se puede sacar o incluso levantar algún servidor STAB con ella tipo SwaggerMock, que entiendo que, de nuevo, pues cuanto más completo esté, pues mejor se comportará
para ese tipo de cosas. Guay. Gracias, Isidro. Hay otra pregunta que dice que por lo que has enseñado, la definición del stock la tienes que definir en otro fichero. ¿Se puede automatizar para que documente los atributos de un objeto? Lo pregunto porque el programador no tenga que acordarse de actualizar la definición de stocks cuando añade o cambia algunos atributos. Sí, me remito al comentario de antes. Depende un poco de la plataforma sobre la que estás desarrollando. En este caso, en Node, que se podría hacer introspección, sí, pero vamos, no es la característica más atractiva de la plataforma. Sí, o sea, se podría en Node, en JVM se hace y bueno, pues sí, es posible. Vale. Hay otra más por aquí. ¿Cómo controlas con OpenAPI el I18N de la documentación? Tener documentación multidioma. No tengo ni idea. Estamos entrando en las profundidades de OpenAPI. Si no lo has usado, normal. Sí, no lo tengo muy claro. Ahora llevo unos años que me muevo solo en entornos de habla inglesa, entonces el I18N ya no suele ser un problema. Es fácil, todo inglés y ya está, ¿no? Exactamente. Vale, paso a la siguiente, ¿vale? Que es la última ya de esto. ¿Cómo manejáis la posibilidad de tener discrepancias entre la descripción Swagger de la API y su implementación? A ver, eso puede ser el peor de los casos. O sea, ¿qué es mejor? ¿Tener una documentación incorrecta? O sea, que te dice justo lo contrario de lo que pasa o no tenerla. Yo creo que el primero, el que te engaña, aunque sea sin querer, es peor que no tener documentación. Pero bueno, esto ya es un tema personal, ¿vale? Igual hay gente que prefiere, no, hombre, yo prefiero tener la documentación aunque no sea exactamente afín a la implementación. Y el problema es que si no hay introspección, no hay forma de hacer un análisis de esto. Es verdad, y creo recordar, lo que no recuerdo es el nombre, que hay una serie de proxies a los que tú le puedes dar esta definición estructurada de tu API y puede comprobar tanto las peticiones como las respuestas del backend son conformes a la definición. Obviamente, este proxy no lo vas a poner en producción, lo vas a poner en entornos de preproducción o de desarrollo. Pero no recuerdo el nombre de la herramienta. De nuevo, esto como es una tecnología que está soportada por tantas empresas, hay cientos y cientos de proyectos para hacer la vida más llevadera con todo esto. Y seguro, yo la última vez que miré esto fue hace un par de años y desde entonces no he vuelto a trabajar mucho con OpenAPI, pero estoy seguro que hay un montón de aplicaciones del estilo. ¿Alguna pregunta más? De momento parece que no. Sigue si quieres y... Vale, perfecto. Pues volvemos. Voy a volver a compartiros la presentación. Un segundo que cambio la pantalla. Aquí la tenemos. Vale. Antes de pasar a la siguiente, vamos a unas últimas notas sobre OpenAPI y nos cambiamos a Pact. ¿Cómo enfocamos la definición de estas APIs? Principalmente hay dos movimientos o dos enfoques que se pueden hacer. Se puede hacer un contract first, en el cual primero y antes de escribir el código, escribimos la estructura que va a tener ese API o, como os he enseñado en el ejemplo, lo generamos en tiempo real a partir del código. Bueno, pues tiene sus pros y sus cons, pero al final son enfoques distintos de cómo abordarlo. Yo, por ejemplo, he trabajado en un proyecto en el que hacíamos definición contract first. Bueno, voy a contaros todos los puntos y luego os cuento la batallita. Problemas que me he encontrado yo personalmente con OpenAPI. Debido a su larga vida, cuando usas una herramienta tienes que comprobar que la versión de la sintaxis que está usando o que está esperando como entrada corresponde a la versión que estás usando tú en el servicio o en el cliente que estés implementando. ¿Por qué? Porque puede ser que definas un atributo para un parámetro, por ejemplo, que no es soportado por la versión del estándar con la que se desarrolla esa herramienta y entonces no funciona. Y eso suele ser bastante habitual.
o por lo menos personalmente me lo he encontrado varias veces y es un poco un pain. Normalmente acabas escribiendo un fichero YAML, sobre todo si haces contract first, con lo cual, remitiendo a la primera pregunta, sí se puede hacer un fichero YAML con la documentación externa. Y bueno, sí, al final, si haces contract first, lo que tienes que hacer es escribir el fichero YAML tú a mano, porque no hay forma de generarlo en tiempo real. Hay una serie de editores que te ayudan con esa edición, pero una vez ya has escrito un par de APIs, el resto son, normalmente es más rápido escribirlo a mano que hacer el uso de la herramienta. Y por último, y uno de los problemas que tiene esta herramienta es, vale, hemos hecho la definición de nuestro API, pero el gran problema es cómo compartir los cambios que ocurren en esta definición. Es decir, si yo no sé quiénes son los consumidores de mi servicio, ¿cómo le hago llegar o cómo les notifico de que va a haber un cambio? Entonces, ese es uno de los grandes problemas por resolver, que creo que hay herramientas que lo resuelven, pero no son parte del estándar de OpenAPI. Bueno, lo que decía, la batallita que os quería contar, estuve trabajando en un proyecto en el cual hicimos definición de APIs siguiendo Contract First, con lo cual teníamos que definir el YAML a mano o con un pequeño editor, pero al final lo hacíamos a mano. Y, claro, nosotros teníamos como referencia la página de Swagger, íbamos siguiendo todos los parámetros, pero al final resulta que las herramientas no estaban actualizadas a la última versión de la definición de Swagger. Entonces, estamos usando cosas que no eran compatibles con nuestro tooling y siempre nos estaba dando muchos problemas. Sobre todo, quiero recordar que uno de los grandes problemas que teníamos era la generación de interfaces en Java. Le poníamos una serie de atributos y luego el código que nos generaba no representaba esos atributos de forma correcta. Entonces, pues bueno. O sea, estos son los comentarios que quiero hacer sobre la herramienta, pero es una herramienta que si no la habéis usado merece la pena y hace las integraciones mucho, mucho, mucho más fáciles. Y bueno, pues nada más que decir de OpenAPI. Si os parece, vamos a empezar con Pact. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar definiendo cuál es el enfoque de Pact. ¿Vale? El enfoque que sigue Pact es el nombre de la herramienta. Bueno, la traducción es un pacto o un contrato. El concepto de contrato y de pacto los voy a usar de forma totalmente intercambiables. ¿Vale? Pero bueno, hay una tendencia hoy en día que se llama Contract-Based Testing, que está tomando más auge. ¿Vale? Y bueno, pues Pact es una herramienta que soporta ese enfoque y bueno, vamos a ver un poco las diferencias contra OpenAPI. Entonces, leyendo la definición, Contract-Based, voy a intentar traducir, el testeo basado en contratos de aplicaciones quiere asegurar que las aplicaciones funcionan correctamente de forma conjunta, comprobando cada aplicación de forma aislada, en contra de un repositorio de conocimiento común, bueno, un acuerdo, ¿vale? Es una forma de decir en contra de un contrato, pero sin decir el contrato en sí, en la definición, porque queda un poco raro. Entonces, esto no es muy distinto a lo que hemos visto en OpenAPI, pero bueno, vamos a ver un poco más en detalle las diferencias de uno y de otro. Entonces, vamos a empezar entrando un poco más en detalle qué es un contrato o pacto. ¿Vale? Entonces, de nuevo, la definición estándar de pacto es la documentación de una interfaz de aplicación que sirve como el conocimiento compartido entre el proveedor y el consumidor de la interfaz. ¿Vale? Poco rimbombante, pero bueno, aquí tenemos un pequeño snippet de lo que es un contrato. Esto lo he sacado del ejemplo que vamos a ver a continuación, con lo cual simplemente quería mostrar pues, que es un JSON y que tiene una estructura similar al YAML que hemos visto en el OpenAPI. Luego lo veremos de forma específica. Pero bueno, también quiero hacer un par de comentarios. La gran diferencia entre OpenAPI y Pact es quién define la interfaz. Es decir, en OpenAPI
la interfaz viene definida por el equipo que implementa el servicio. En pactos es al revés. La interfaz la define el consumidor. Es decir, yo soy el desarrollador de UI y tengo que acceder a un backend. Pues yo, mediante unas herramientas que veremos a continuación, le digo al backend cuál es el input que le voy a mandar y cuál es el output que espero de él. Y es ese backend el que tiene que cumplir ese acuerdo. Obviamente, esto no es en plan dictatorial, las personas se sientan, discuten y llegan a un acuerdo, pero a efectos técnicos funciona como os he dicho. Es el consumidor el que define el contrato que el proveedor debe respetar. Otra diferencia muy importante es que OpenAPI era una especificación más o menos formal de la estructura del API, pero en este caso, en los pactos, la definición del contrato se hace mediante ejemplos. Es decir, no vamos a definir esta es la estructura de datos que espero de entrada, sino si te pido la lista de cervezas como vemos aquí, yo espero que me des estos resultados. Y no te estoy diciendo el tipo, sino exactamente estos resultados. ¿Vale? Luego, yo no he encontrado, es posible que lo haya, pero mi experiencia con esta herramienta no es muy grande, no he encontrado forma de incluir documentación dedicada a personas. Es decir, toda la documentación que se genera está orientada a validar el contrato, pero no hay forma de decir, esto es un parámetro de tipo string, pero lo que tienes que poner en el string son fechas. ¿Vale? Eso no he encontrado forma de definirlo. Y bueno, entonces, creo que esas son las grandes diferencias que hay entre OpenAPI y pactos. Luego en el ejemplo igual queda más claro, pero vamos a seguir un poco abordando en los conceptos de contract-based testing. Entonces, dicho esto, si tenemos un contrato que vamos a idealizarlo como un contrato normal que podemos firmar cualquiera, por un lado, ese contrato sirve como input para la parte consumidora, es decir, para el cliente del servicio, porque servirá para producir mocks del servicio. Lo veremos un poco más adelante. Y de nuevo, el mismo contrato servirá para el proveedor para validar que su API es acorde a lo que se ha acordado. Bueno, suena es un poco extraño la primera vez, pero luego cuando lo veamos en el código creo que será más fácil de entender. Entonces, ¿qué características tiene un contrato? Aparte de lo que ya hemos dicho hasta ahora. Bueno, pues primero, y muy importante, es la única fuente de verdad o del acuerdo al que hemos llegado entre consumidor y proveedor. Contiene básicamente todo lo que necesitamos desde el punto de vista del consumidor para hacer uso de esa interfaz. Define todos los posibles estados que el consumidor, y sigo haciendo hincapié que esto es siempre desde el punto de vista del consumidor, espera de la interfaz. Y bueno, dado la ubicuidad de JSON, se considera o lo definen como human readable y machine readable. Bueno, no sé hasta qué punto el JSON se puede considerar machine readable, pero bueno. Entonces, ¿cómo creamos un contrato? Pues el contrato, como hemos dicho, se crea entre las dos partes del acuerdo. Por un lado tenemos, a un lado de la mesa tendremos el consumidor, que especificará una interacción o varias entre su parte, que es la consumidora, y el servicio. Y por otro lado tenemos el proveedor. El proveedor con ese contrato lo que va a hacer es ejecutar todas las interacciones definidas por el consumidor, va a comprobar que la respuesta es acorde a lo que se ha definido en el contrato y lo va a marcar como válido. Esto de marcar como válido también es un paso muy importante que lo veremos al final. Y lo que he comentado antes por encima, una vez verificado el contrato, ese contrato tiene dos usos. Por un lado, para el consumidor, proporciona de forma automática mocks del servicio para no tener que interaccionar con el servicio en nuestro entorno de desarrollo. Y para el servicio o para el proveedor, sirve como una pequeña batería de test end-to-end. Es decir, el contrato ejercita de forma automática todos nuestros endpoints
y comprueba que la respuesta es la que está definida en el contrato. Bueno, esto es lo que estos son los dos pasos que acabo de explicar. Bueno, este es el primero, el del consumidor usa el contrato para generar un mock del proveedor, entonces sin tener que consultar al proveedor, o sea, lo que quiero decir es que está haciendo una generación en tiempo real de mocks. Y de nuevo, para la parte proveedora, pues hace un ejercicio de forma automática a modo de end-to-end. Pero, por último, sigue habiendo un gran problema. Y es cómo transmitimos cambios en el contrato entre proveedores y consumidores. Esta parte sigue sin estar resuelta por parte. Y la forma que tienen de resolverlo, y esto es una herramienta estándar de su solución, es mediante un broker. ¿Vale? Un broker no es más que un repositorio donde una vez definido un pacto por un consumidor, lo publica y más adelante la parte proveedora de ese contrato puede verificar que el contrato es acorde a su implementación y que está todo correcto. ¿Vale? El broker soporta publicar estos contratos y verificarlos. Podemos publicar distintas versiones, con lo cual es fácil comunicar cambios. Luego, aparte, puedes traer una pequeña documentación del contrato, de modo que tenemos algo similar a lo que hemos visto antes en el Swagger UI, pero bueno, no es lo mismo exactamente. Una cosa chula es que, por ejemplo, si estamos en un entorno de microservicios, el broker es capaz de identificar interacciones entre múltiples servicios y te saca un gráfico con esa interacción, con lo cual es algo muy interesante. Detecta incoherencias entre versiones de contrato, con lo cual, pues si hay un cambio y eso provoca un integration war, pues te lo va a decir antes de que llegue el caso. Y muy importante, y estos son los objetivos que hemos pretendido conseguir tanto con OpenAPI como con Pactos, es que permite tanto el testeo y el desarrollo del servicio de forma aislada como su despliegue en producción. Es decir, no tenemos que hacer una coordinación de despliegue entre distintos servicios porque sabemos que si ellos cumplen con el contrato, lo podemos hacer sin riesgo. ¿Vale? Y eso es sin riesgo, luego lo veremos un poco más en detalle. Este broker está a modo ya un poco más técnico. Es una herramienta que está implementada en Ruby. Se puede instalar en nuestros propios premises, en nuestras propias máquinas. Pero bueno, obviamente está dockerizado. O sea que si no sois duchos con Ruby, pues Docker adelante y lo tenemos ejecutando fácilmente. ¿Vale? Y bueno, pues sin más, vamos a ver un poco de código. Un segundo que vuelvo a cambiar la pantalla. Aprovecho para preguntar, ¿hay alguna cuestión hasta el momento? De momento no hay ninguna más en el chat y el link ya, Mateo, ya lo he puesto por ahí a tope en el chat, el link al código. O sea que adelante. Perfecto. Vale, vamos a cambiar a Pact. Vale, se ve, ¿no? Vale, vamos a empezar. Esta aplicación es un poco un mezcladillo, ¿vale? Tengo una parte, o sea, el repositorio tiene dos carpetas. Bueno, el no module lo ignoro. Tiene una parte consumidora donde he implementado un cliente y una parte proveedora donde tengo un pequeño servicio implementado. Tanto el consumidor como el proveedor están implementados en Node, pero de nuevo, el consumidor podría ser una UI, otro servicio, etcétera. Entonces vamos a empezar a ver cómo se define el contrato desde la parte consumidora. Bueno, primero os enseño la implementación. Esto, de nuevo, bueno, en este caso es simplemente un código Node. Aquí estoy haciendo uso de un API de peticiones HTTP, en el cual le voy a pedir una lista de cervezas a un endpoint y luego le voy a pedir los detalles de una cerveza en específico. Las peticiones van a ser un get a este path
y voy a esperar un JSON, ¿vale? Esto no es la definición. Esto es el código que hace la ejecución en sí, ¿vale? Luego tengo un test para cubrir ese caso, ¿vale? Y el código del test está hecho en Jest, para los que conocéis un poco Node. Viene a ser similar a JUnit, creo, siguiendo la sintaxis... Bueno, no me acuerdo. No me acuerdo del nombre. Pero bueno, es una estructura similar. Tiene bloques describe y luego cuando llega el momento de hacer el test en sí, tiene un it. ¿Okay? Y luego pues tienes before each para hacer el setup o after each para hacer un tear down. Pero bueno, es la estructura clásica, no tiene grandes misterios. Lo que tenemos específico de pact es este comando de aquí. Aquí estamos importando la librería Jest pact, o sea, la versión adaptada a Jest de los pactos. Y lo único que hace es englobar toda la definición de nuestro unit test en este bloque. ¿Vale? Simplemente aquí lo que estamos diciendo es, vamos a crear un pacto entre el consumidor beer consumer y entre el proveedor beer provider. ¿Vale? De forma que el provider va a tener que cumplir con estas características. ¿Vale? Vamos a decirle que queremos recuperar una lista de cervezas. El servidor de nuevo, es un servidor de mentira, entonces los datos están en un fichero JSON que tengo por ahí escondido, pero si tuviéramos un servidor de verdad, pues, bueno, sería lo mismo. Bueno, aquí estamos definiendo el cliente. O sea, estos datos que estoy accediendo aquí son los del servidor, pero estoy haciendo un poco trampas. Aquí tendríamos que tener la lista explícita de las cervezas que estoy haciendo. ¿Vale? Os voy a enseñar los datos para que veáis qué tipo de respuesta vamos a esperar. ¿Vale? Pues tengo un objeto, o sea, un array de objetos y cada objeto pues tiene esto, el nivel de alcohol, la descripción, ID, imagen y un nombre. ¿Okay? Entonces, volviendo al test, tenemos un código before each que se va a ejecutar antes de cada test. Vamos a definir una petición al servidor. Entonces, cuando aquí ya estamos entrando en sintaxis pact, ¿vale? Este objeto sigue la estructura de definición de pactos. Entonces, aquí lo que quiere decir es, cuando recibimos una petición para cervezas, con esta forma, es decir, cuando es un get al path beers y estemos esperando como respuesta JSON, entonces, la respuesta que estamos esperando es un 200 con una respuesta tipo JSON y con esta lista de datos, ¿vale? Esta lista de datos es el import, el require que había dicho del fichero JSON que os había enseñado anteriormente. Y con esta petición y esta respuesta vamos a definir una interacción, ¿vale? Simplemente una interacción es un estado en el que, dado que tengo una lista de cervezas almacenadas en el servidor y que hago esta petición al servidor, el servidor tiene que responder con esta respuesta que he definido aquí. ¿Vale? Esto no es ni más ni menos que un mock clásico. No tiene ninguna diferencia salvo, bueno, a lo mejor es un poco más verboso o tiene algunas nomenclatura un poco más extraña, pero lo único extraño es que aquí hemos englobado todo esto entre un pacto entre consumidor y proveedor. ¿Vale? De nuevo, todo lo que hemos visto hasta ahora era un setup, ¿vale? La interacción, bueno, por último, la interacción la tenemos que añadir hacia el proveedor que estamos definiendo. Y ahora vamos a hacer la ejecución de nuestro test desde el punto de vista del cliente. ¿Vale? Entonces, cuando se da el caso de que estamos ejecutando el API de cervezas y pedimos una lista de cervezas, esperamos que se devuelva una respuesta satisfactoria. Entonces, ejercemos la petición, y este es el código que os había enseñado antes de hacer la petición. Bueno, pues vamos a ir aquí. ¿Vale? Cuando hago la petición hacia el backend, que en este caso será un mock del backend, espero que la lista de cervezas sea igual a la lista de cervezas que estoy esperando. ¿Vale? Vamos, un test de integración clásico con el backend moqueado. No tiene mucha historia. De forma similar, si en lugar de pedir la lista de cervezas, lo que estoy pidiendo es una cerveza específica, por nombre, pues bueno, voy a hacer lo mismo. En el setup del test voy a definir el tipo de petición, es decir, una petición para una cerveza por nombre será un get al mismo path, pero en este caso voy a añadir un parámetro ID como query. ¿Vale? Y el valor de ese ID va a ser este, Affligem Triple.
Dada esa petición, espero que la respuesta sea esta. En este caso, la respuesta que espero es la de una cerveza concreta, que tendrá esta forma, con estos datos. ¿Ok? Pues dada la petición y dada la respuesta, defino una interacción que será, dado que tengo la Affligem Triple en la lista de mis cervezas disponibles, cuando se haga esta petición, se responderá con esta respuesta. Lo añado como interacción al proveedor que estoy definiendo y, de nuevo, ejercito el test. ¿Vale? En este caso, pido pido la cerveza específica que estoy definiendo en el test al backend, que en este caso, obviamente, será el backend que Pact me está moqueando, y la respuesta que tengo que recibir ahí es la cerveza que estaba esperando. ¿Vale? Entonces, vamos a ejecutar estos tests. Tengo un comando, os lo enseño, por los que no conozcáis mucho Node. En el package.json del proyecto tengo definidos 3 comandos. Tengo uno que ejecuta los tests desde el punto de vista del consumidor, los tests desde el punto de vista del proveedor, que lo veremos a continuación, y tengo otro comando para publicar los pactos al broker. ¿Vale? Primero, vamos a ejecutar los tests de consumidor. Aquí el output que vamos a ver es el de Jest, clásico. Como mi backend está moqueado y yo estoy dando los mocks que estoy esperando y los tests están implementados correctamente, pues todo funciona bien, no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa? Que tras ejecutar estos tests, aparece una carpeta nueva en nuestro repositorio. Esta carpeta antes no estaba. Y es donde hemos creado el pacto. O sea, con esta ejecución de los tests desde el punto de vista del consumidor, hemos definido el contrato que el proveedor debe cumplir. Y concretamente, este es el contrato. Déjame que cierre esto y así lo vemos un poco más en detalle. Tenemos 2 partes en este contrato, un consumidor y un proveedor, y tenemos una lista de interacciones, que no son ni más que las que habíamos puesto en el código. Dado una petición para la lista de cervezas y que tengo la lista de cervezas, o sea, que estoy en el estado en el que la lista de cervezas la tengo ya cargada, cuando recibo una petición al path cervezas esperando JSON, voy a responder con un 200, obviamente devolviendo JSON, y la respuesta va a ser toda la lista de cervezas que hemos visto antes en el fichero de datos. ¿Vale? Y la segunda interacción que habíamos definido, cuando haga una petición de cerveza por nombre, concretamente cuando tenga la Affligem Triple en la lista de mis cervezas y haga una petición al path beer con ID Affligem Triple, voy a devolver únicamente los datos de esta cerveza. ¿Vale? Y esa es la estructura que tiene un pacto. ¿Vale? En la web de Pact dicen que esto es human readable. Bueno, sí, se entiende, pero no es mi concepto de human readable. ¿Vale? Pues bueno, hemos definido el contrato desde el punto de vista del proveedor. Perdón, del consumidor. Vamos a ver cómo es o cómo hace uso de este pacto el proveedor. Entonces, vamos a ver rápidamente el código del proveedor antes de entrar en los tests. De forma similar a antes, esto es una aplicación Express. ¿Vale? Tenemos definidos una serie de endpoints que se corresponden con los endpoints que había definido el cliente, obviamente. Cuando hagamos un test sobre cervezas, devolveremos como JSON todas las cervezas que tengas definidas en el repositorio, y cuando pida una cerveza individual, le pedirá al repositorio de cervezas que me dé la cerveza por ID. Aquí he tenido un error. Si os habéis fijado en los test de consumidor, estaba diciendo todo el rato que la cerveza iba a ser una petición por nombre, ¿vale? Pero realmente la petición se estaba haciendo por ID. Entonces, esto es un error de documentación que el pacto no es capaz de capturar. Vuelvo al código. Bueno, dado la petición por ID de la cerveza, recupero del repositorio la cerveza y la devuelvo como JSON. No tiene más misterio, ¿vale? El repositorio simplemente es un repositorio en memoria con el array que hemos visto antes de datos. Y dicho eso, vamos a abrir los tests del proveedor.
¿vale? De nuevo, los tests del proveedor están implementados con Jest. En este caso, tenemos un poco de... hacemos uso de la librería pact, al igual que en la parte consumidora, pero la sintaxis es mucho más similar al estándar Jest. Entonces, de nuevo, definimos unos bloques en los cuales vamos a verificar el pacto. Tenemos un setup inicial y un teardown final, ¿vale? En este setup inicial lo que vamos a hacer es arrancar el servidor que hemos definido en el código y después de ejecutar todos los tests los vamos a cerrar. Simplemente, no tiene más... O sea, no hay nada específico a pactos aquí. Entonces, vamos a definir el primer test. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer un setup de pact. ¿Por qué? Porque la ejecución de mi endpoint no la voy a hacer yo mediante código JavaScript, sino que voy a levantar una instancia de pact que le voy a dar el pacto que ha definido mi consumidor y le voy a pedir que por favor lo ejecute contra mi servicio, ¿vale? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es hacer el setup de ese ejecutor, ¿vale? Entonces, defino un objeto con una serie de opciones, pues le defino quién va a ser el proveedor, le defino qué versión de proveedor es la que va a testear, cuál es la URL donde lo puede encontrar, le defino una serie de estados, ¿vale? Que estos estados, algunos están definidos por el proveedor, otros no. Por ejemplo, este estado, tengo una lista de cervezas, os sonará porque lo hemos visto aquí. Cuando hemos definido la interacción con este estado, tengo una lista de cervezas, estoy haciendo un matching aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que significa ese estado para el proveedor? Pues es que tiene que importar todos los datos, ¿vale? O el otro estado que habíamos definido en la segunda interacción, este de aquí, tengo la cerveza Affligem Triple en la lista de mis cervezas, lo tengo definido aquí. En este caso, la implementación es la misma. Simplemente quiero cargar todas las cervezas que tenga disponibles, pero podría ser que fuera distinta, ¿vale? Seguimos seteando el ejecutor. Estos son parámetros para recuperar el contrato del broker. De momento no lo estamos haciendo. Estamos usando el contrato que acabamos de definir de generar en el fichero. Y, bueno, por último, le estamos diciendo dónde encontrar el contrato, ¿vale? Y una vez está todo seteado, creamos un nuevo verificador. Este verificador viene de la librería pact, ¿vale? Y este verificador lo que le vamos a hacer es, le pasamos el setup que hemos hecho, le decimos que inicie la ejecución y simplemente, si todo ha ido bien, decimos, bien, el test ha funcionado. Y si ha habido algún error, pues devolvemos un error al test y fallaremos, ¿vale? Vamos a ver la ejecución. Voy a limpiar esto y ahora vamos a ejecutar el provider. ¿Vale? Y ya está, simplemente. Hemos levantado nuestro servicio, hemos comprobado que las peticiones que el consumidor esperaba cumplen con lo que él había definido y es así. Con lo cual, pues nuestro test de integración lo damos como válido. Y bueno, pues esto es un pacto en el que hemos llegado a un acuerdo entre consumidor y proveedor. Pero el ejemplo que os estoy enseñando es un poco artificial. No solo por el caso de la cerveza, sino porque en este caso el consumidor y el proveedor los estoy creando yo y los tengo en el mismo código. Con lo cual, primero me ejecuto el consumidor, me genero el pacto y después ejecuto el proveedor y verifico que el pacto se cumple. Pero eso no es el caso habitual. Normalmente el consumidor lo define un equipo y el proveedor lo implementa otro equipo. Entonces, ¿cuál es el caso de cómo funciona esto de forma habitual? ¿O cuál es el caso de uso que esto debe tener o con el que se diseñó? Primero que nada voy a borrar el directorio de pactos, ¿vale? Para que veamos que partimos de cero, ¿vale? El estado de Git es limpio, o sea, no tengo nada generado. Partimos de cero de nuevo. Vamos a empezar otra vez, pero ya no voy a entrar en el código. El código no lo voy a cambiar, salvo un par de detalles en la parte de consumidora de continuación. Primero, voy a generar el contrato de nuevo.
¿vale? Y voy a simular que yo soy dos equipos separados. Voy a hacer un poco de división en mente, ¿vale? Entonces, tengo ya mi definición de contrato hecha. Perfecto. ¿Cuál es el siguiente paso según pactos? Tengo que publicarlo al broker. Tengo un script que me publica el JSON que acabo de generar, que lo tengo en este directorio, me lo publica a el broker. Estoy usando un broker de test que la Fundación Pact ofrece de forma completamente gratuita, pero es solo orientado a pruebas. Yo no pondría datos privados aquí o datos de empresa. De nuevo, esto lo podéis levantar en vuestras propias máquinas y tenerlo de forma privada. Vamos a pegarle un vistazo antes de hacer la verificación por parte del proveedor. Entonces, tenemos aquí una URL que si la abro con Edge, perdón, tengo que usar los credenciales que me ponen aquí. No, ese no. Aquí un segundo, vamos a hacer, déjame cambiar a una consola de verdad. Text sample. Vamos a hacer, no sé si se ve bien. Bueno, voy a ejecutar lo mismo que estaba haciendo antes. npm run test consumer. Ay, perdón. Bueno, lo vuelvo a generar. Solo tenía que hacer la publicación, no quería regenerarlo de nuevo, pero bueno. npm run publish facts. La URL que me va a dar es la misma, pero aquí, por lo menos como es una consola de verdad, puedo copiar y pegar de forma... Este es el usuario. Esta es la contraseña. O el campo de contraseña. Vale, esto es el fichero JSON que hemos visto antes, pero con una interfaz gráfica un poco más amigable. Pero al final no deja de ser un JSON cortado en trocitos y con colores, desde mi punto de vista. La parte interesante es que si vamos a esto, al View Matrix, aquí podemos ver para un participante que sea el Beer Consumer y para otro participante que sea el Beer Provider, tenemos un contrato publicado, que es esta versión. Esta versión era el commit ID de Git de mi repositorio, que lo hemos publicado hace 2 minutos y que el proveedor es el Beer Provider. Y si os fijáis, no está verificado y el provider no tiene versión. ¿Vale? Entonces, es un contrato en el que solo una de las partes ha intervenido. Vamos a hacer un pequeño cambio en los tests de proveedor, ¿vale? Y el cambio es que en lugar de usar el pacto local, queremos que se vaya al broker, ¿vale? Simplemente le estoy diciendo la dirección del broker pública, usuario y password, y que publique el resultado de la verificación, ¿vale? Pues si ahora ejecuto el provider, el resultado va a ser el mismo que antes. En este caso un pelín más lento porque está yendo al broker a recuperar el contrato, el pacto. El resultado es el mismo, pero vemos que está tagueando la versión y mandando los resultados al broker. Si venimos al broker y refrescamos, vemos que el pacto ha sido verificado hace menos de 1 minuto y que la versión del proveedor es la misma que la del consumidor porque está en el mismo repositorio, con lo cual es el mismo commit ID. Y bueno, este es el caso de uso de un pacto. ¿Preguntas antes de cerrar la charla? Hay una más aquí sobre si... voy a hacer casi mejor la que dice Pablo ahora. ¿El broker lo puedes montar localmente? ¿Comenta? Sí, el broker lo puedes montar localmente. Es una aplicación Ruby, que de nuevo, si tienes entorno Ruby la levantas y listo, y si no, pues lo levantas localizado y sí, corre en tus propias premisas. Hay luego servicios SaaS que te proporcionan brokers
con alguna capacidad más, pero estos ya son servicios de pago, normalmente. Y luego, si es posible usar este tipo de herramientas como Pact en APIs que no son REST. Sí. Por ejemplo, para un servicio GraphQL o alguna cosa así en la que entiendo que el contrato está más bien definido en el modelo, ¿no? Sí. O sea, ¿se puede? Cuando estuve implementando estos ejemplos, en el repositorio de Pact Foundation tienes ejemplos de implementación. Había GraphQL, había APIs basadas, APIs Lambda, o sea, APIs en AWS Lambda, con lo cual también es posible ejecutarlos allí. Estoy hablando mediante notificaciones SNS, no mediante API Gateways, con lo cual no estamos hablando de APIs REST, sino de APIs basadas en mensajes, event sourcing y este tipo de cosas. Con lo cual, sí, se puede usar esta herramienta para definir APIs no REST. ¿Alguna pregunta más? Deja de presentar si quieres y así te vemos ahí al medio. Y si hay alguna cosa más. Sí, tengo unas conclusiones para cerrar. Pero si no hay más preguntas, lo enseño y cerramos. Pues adelante, porque parece que no, de momento no hay ninguna más. Un segundo que vuelvo a compartir la ventana. Vale, conclusiones. ¿Es esto una buena idea? Bueno, ni sí ni no, como siempre. Depende. Por ejemplo, los pactos funcionan muy bien cuando tanto el consumidor como el proveedor está desarrollado por distintos equipos. Si está desarrollado por el mismo equipo, es un poco redundante. Estos son opiniones personales, ¿vale? O sea, podéis estar totalmente en desacuerdo y no me voy a enfadar. Cuando el desarrollo se hace por el mismo equipo, creo que esto de la verificación es un paso un poco redundante. Preferiría, en este caso, tener una definición OpenAPI antes que este tipo de definiciones. ¿Por qué? Bueno, luego un poco más adelante lo explico. Un par de puntos más abajo. No, me quedan 3 minutos y acabamos. Luego, por ejemplo, otro caso en el que creo que puede no ser buena idea. Cuando para un mismo servicio tenemos muchos consumidores. El caso que hemos visto antes era una relación 1 a 1. O sea, un servicio, un consumidor. Si tenemos varios consumidores y cada consumidor me define un contrato distinto que mi servicio tiene que implementar, puede ser muy tedioso de implementar, porque acordaros que en la definición del contrato no defino la estructura de los datos, sino los datos en sí. Estoy dando ejemplos concretos, con lo cual puede ser que distintos consumidores me definan un contrato para el mismo endpoint con distintos datos. Y eso me implicaría a mí como proveedor implementar distintos tests para validar ese contrato. Lo cual me parece un poco no escalable. No voy a decir útil o no útil, sino que no escala fácilmente. Pero tiene partes buenas. Yo como proveedor soy totalmente consciente de cómo están mis clientes usando el API que estoy ofreciendo. Con lo cual, eso es muy bueno. Resuelve uno de los puntos que habíamos definido al principio. Otro de los problemas es que el punto de vista del consumidor es un punto de vista sesgado. Es decir, puede ser que el API que ofrezco sea mayor que la que el consumidor está haciendo uso. Lo cual puede ser bueno o puede ser malo. Puede ser bueno porque eso quiere decir que estoy sobreimplementando mi servicio, pero puede ser malo porque a lo mejor no es así. Simplemente ese servicio en concreto no hace uso de todas las capacidades que yo ofrezco. Entonces, pues bueno, tiene las dos partes de la balanza. Personalmente, creo que los pactos no reemplazan de forma total los test end-to-end. Y quiero matizar, sí, reduce la cantidad de test end-to-end que son necesarios, pero aún así, errores o problemas de integración que podría un test end-to-end detectar, como puede ser la red no tiene conexión entre los dos servicios o el escalado del servicio no corresponde al que tengo en los tests y eso hace que tenga race conditions en producción cuando en mis tests compactos no los tenía.
pues esos casos se nos van a escapar con pactos, porque al final estamos moqueando las dos partes. Y seguramente, además de estos pactos, estaría bien ofrecer, además, una definición OpenAPI de mi API, porque creo que son complementarias. Y bueno, en la propia página de Pact tenemos un FAQ donde ellos dicen una serie de casos en los que los pactos no son del todo buenos. Y bueno, por terminar, como cualquier buena charla que hable de test, tengo que mostrar el típico gráfico con la pirámide de testing. Los contratos vendrían a ser una capa intermedia entre la integración en los cuales estoy moqueando los servicios de los que hago uso y los end-to-end en el cual no hay ningún mock, todo es real. ¿Y por qué está un poco en el medio? Bueno, porque el mock está verificado por las dos partes. Entonces, es un poco más verdadero o más real que el test de integración, pero bueno, no llega a ser un end-to-end. Y con esto termino. ¿Alguna pregunta más? Voy a ver si alguien se anima. Voy al chat. Muchas gracias por compartir, de nada. Luego os compartiré la presentación. Comentabas que si el mismo equipo, desde luego, hace las dos partes, igual no tenía sentido, pero bueno, para protegerte de APIs de terceros parece que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Para contratos muy, muy concretos de alguien que me da una API para altas o para, no sé, para cualquier cosa. El caso de uso ideal es cuando el consumidor y el proveedor son equipos distintos y cuando el ratio de interacción es 1 a 1. Es decir, solo tengo un cliente para mi servicio. Eso es el caso ideal. Pero bueno, se puede estirar y puedes tener varios consumidores y lo que pasa es que el escalado de esto pienso que no es posible hasta cierto punto. No, es una opinión personal. Perfecto, Dani. Pues no hay muchas más preguntas por aquí. Muchísimas gracias, tío, por la presentación, que ha estado genial. Gracias a vosotros por aguantar el tostón de 1h30. Y a ver, bueno, que va, esto se hace cortito enseguida. Y a ver qué hacemos para la próxima. Ahora charlaremos un rato. Muy bien. Oye, y muchas gracias a todos los que se han conectado por compartir esta sesión con nosotros. Nos vemos a la próxima. Perfecto. Gracias a todos, chicos.